¿Te ha pasado que has empezado tu camino espiritual y has perdido las ganas de todo? Imagina esto. Has pasado años buscando, leyendo libros de desarrollo personal, meditando, haciendo un trabajo interior profundo. Y entonces un día ocurre, quizá tras un momento difícil o simplemente ocurre algo, cambia. Tienes lo que solo puedes describir como un despertar. Es un momento de pura claridad donde todo empieza a tener sentido, comienzas a entender la naturaleza de la realidad, donde ese ruido en tu cabeza se silencia y te sientes conectada a algo más grande que tú. Y claro, tú esperas que ese momento te impulse, que te llene de fuego, de pasión, de una energía imparable. Y piensas, sí, ahora lo entiendo, esto es, aquí empieza mi verdadera vida. Pero en lugar de eso, ocurre algo extraño. Y es que ese fuego se apaga. Todo lo que antes en tu vida te motivaba, ahora se vuelve vacío. Esa carrera que estabas construyendo, esas relaciones que cuidabas, esos hitos hacia los que corrías, de repente parecen que son los sueños de otra persona. Y te encuentras a ti misma preguntándote por qué ya no puedes hacer que te importe nada. No es que estés necesariamente triste, simplemente es que hay una desmotivación, te sientes como vacía. Si esto te suena, necesito que escuches esto con mucha atención. Es normal. Lo que estás atravesando es una etapa que el psicólogo suizo Carl Gustav Jung dedicó su vida entera a estudiar. Y lo más importante es que él, además, diseñó un mapa exacto para atravesar este momento. Hoy vamos a recorrer ese mapa juntas y al terminar entenderás exactamente por qué el despertar espiritual puede provocar esta desmotivación, qué está ocurriendo realmente dentro de tu psique y cómo encontrar una forma de motivación tan profunda y auténtica que nada en el mundo exterior pueda volver a sacudirla. Hola, soy Agua Marina, soy psicóloga holística y a través de un despertar espiritual enorme que viví en 2016, que me llevó a querer dejarlo todo e iniciar una búsqueda muy profunda para comprender qué me estaba pasando, hoy estoy aquí y puedo contarte esto. Para entender lo que te pasa, tenemos que hablar de lo que Jung definió como el arquetipo de la persona. La persona es la máscara, es ese personaje que construimos para sobrevivir y ser aceptadas en el mundo. Es la versión que cuidadosamente tu niña interior fue diseñando de ti misma para mostrarte al mundo a cambio de recibir aprobación, seguridad, estatus, reconocimiento. Esta máscara se puede manifestar de diferentes maneras o a través de diferentes mecanismos que la van definiendo. Por ejemplo, te cuento 3 que son súper universales y comunes. Convertirte en la productora compulsiva. Es esa parte de ti que considera que su valor tiene que ver con la productividad. Es la que cree que estar ocupada y hacer cosas es ser importante. Su motor es el miedo a no ser suficiente. Y lo que la mueve, esa adrenalina, es el hacer cosas, hacer tareas. Otro de los mecanismos puede ser la amante condicionada. Es esa experta en agradar a los demás, incluso a costa de su propia verdad. Gasta una cantidad enorme de energía en gestionar esa percepción que los demás tienen de ella. Está continuamente buscando el amor y la aceptación a través de la complacencia. O quizá puede que seas la fuerte, ese personaje que puede con todo, que reprime la vulnerabilidad y que nunca se permite sentir. Es este que construye una armadura para protegerse del dolor, pero que también le aísla de la vida. El caso es que durante años esta máscara, esta persona dirige tu vida. Es la que te dice qué desear, es la que te dice qué significa el éxito. Y entonces ocurre ese despertar y en un instante ves a través de la ilusión, a través de los velos. Y te das cuenta de que esa ambición de conseguir cosas, de lograr cosas, en realidad era el combustible de la ansiedad, del miedo. Y te das cuenta que tu búsqueda de relaciones era en realidad un intento de sentirte valiosa. Y una vez que empiezas a ver esto, ya no puedes dejar de verlo.
Cuando empiezas a darte cuenta de toda esta movida, de cómo funciona la naturaleza de la realidad, el escenario en el que estabas antes ya no lo quieres. Tu alma ya no quiere mantener esa máscara. Jung, tomando un concepto de la alquimia, llamó a esta fase la nigredo. La nigredo es una palabra latina que significa literalmente ennegrecimiento. Es una etapa donde la materia prima debe descomponerse por completo antes de ser purificada y transformada en algo nuevo y auténtico. Lo que sientes ahí es esto, es la ausencia de una motivación que realmente era falsa, era trucha. Aquí te das cuenta que lo que no es auténtico tiene que morir para que lo auténtico pueda nacer. Y esa muerte, lo que pasa es que es demasiado incómoda para tu persona, para tu personaje. Bueno, hasta aquí ya entiendes que estamos atravesando una fase en la que tu máscara se está desmoronando y entras en un vacío. Ese es el punto donde la mayoría se rinde o comete un error crítico. Así que vamos a ver cómo navegar este espacio sin entrar en pánico y sin caer en la trampa que frena a casi todo el mundo. Verás, el problema es que la mayoría de las tradiciones espirituales omiten esta parte del viaje espiritual. Y claro, te hablan de la dicha, de la expansión, del amor, la conexión con el todo, pero no te hablan de ese valle donde hay una falta de propósito, donde hay una desmotivación que es necesario cruzar para llegar hasta ahí. Así que si estás en esa sensación de vacío, no entres en pánico. No pienses que es un error. No intentes tampoco volver a esos viejos objetivos, porque vas a ver que ese impulso de antes no está. Ahora estás en un espacio intermedio entre la muerte del ego y el nacimiento del verdadero ser de tu esencia. Y es lo que Jung definía como el vacío sagrado. Esa sensación de vacío es lo que viven las orugas cuando entran en modo crisálida. Imagina que tu alma está entrando en modo crisálida. Quizá no lo sabías, pero cuando una oruga va a transformarse en mariposa, todas sus células, todos sus órganos se disuelven en una sopa amorfa. Literalmente se desintegra. Incluso las células de la oruga empiezan a luchar contra esa transformación. Es algo muy desagradable, un momento de caos, de desintegración total, antes de que esa mariposa pueda formarse. Así que esto sería exactamente igual como estar en esa sopa amórfica. Cuando te esfuerzas en intentar recuperar la motivación, es como si esa sopa intentara volver a ser oruga, pero es imposible, porque esto sería ir en contra del proceso. Así que en este vacío, la gente empieza a cometer esos dos errores. Intentan forzar el volver a los viejos patrones o a veces colapsan en una parálisis, en una resignación que puede llegar incluso a una depresión. Pero Jung decía que hay una tercera vía, que es la espera consciente. La espera consciente no significa no hacer nada, significa aprender a estar en la incomodidad sin tener que llenarla inmediatamente. Significa dejar de ver esa sensación de vacío como un problema y empezar a verla como un espacio sagrado que está gestando algo nuevo, puro y auténtico en ti. Con esto ya evitas la trampa principal en la que casi todos caen. Pero ahora falta lo más importante, que es las herramientas prácticas para poder colaborar activamente con este proceso sin estar pasiva. Estás a punto de recibir las 3 prácticas que Jung diseñó para acelerar esta transformación y salir del vacío. Son 3 prácticas que sin duda pueden ayudar con el proceso que tu alma ya ha iniciado. Vamos a verlas. La primera es el duelo sagrado. Antes de poder avanzar, necesitas honrar lo que dejas atrás. Tus antiguas ambiciones y deseos, aunque estuvieran impulsadas por el ego, te dieron estructura e identidad. Perder eso es una pérdida real. Entonces, la práctica es muy simple. Escribe una carta a tus antiguos deseos, a esa vieja versión de ti misma, y agradece todo lo que te ha dado. Reconoce con honestidad de todo lo que te ha protegido
y conscientemente libéralo. Porque sucede algo muy mágico. Cuando liberas algo de forma consciente, ya no necesitas que tu inconsciente se aferre a eso. La segunda herramienta es la imaginación activa. Y atención, esto es algo mucho más profundo que la visualización positiva. Esto es literalmente un diálogo con tu inconsciente. Prácticamente es como una canalización. De lo que se trata es que te sientes en silencio y te hagas una pregunta muy simple y empieces a escuchar las respuestas que surgen, que pueden surgir como imágenes, como impulsos, sensaciones, y acoge lo que te llega sin juzgar. La pregunta que Jung recomendaba era esta: ¿qué quieren hacer a través de mí? No qué debería hacer, no qué me hará tener más éxito, solo eso, qué deberían hacer a través de mí. Y luego escribe todo lo que te surja, sin filtro. Te prometo que te cae la información. Te prometo que tu ser más profundo, el sí mismo, empieza a comunicarse contigo. Y la tercera herramienta es la vida simbólica. Vivir simbólicamente significa empezar a reorganizar tu vida en torno a lo que realmente te llama, no en torno a lo que estratégicamente se supone que te conviene. Significa seguir el gozo, seguir la fascinación, no la obligación. Es elegir aquello que te resuena, que se te enciende por dentro. Por supuesto que no se trata de dejarlo todo ni abandonar todas tus responsabilidades, sino que es empezar a tomar pequeñas decisiones diarias desde esa nueva brújula, esa que apunta hacia la expresión auténtica de tu ser y no a lo que te dice el ego, a esa validación externa. Y hacerlo es muy fácil, solo tienes que seguir esos pequeños impulsos de curiosidad que vienen de tu niña interior luminosa. Estos destellos son el hilo que te guiará fuera de ese laberinto. Después de habitar el vacío y de permitir la disolución, algo nuevo empieza a brotar. Y ya no se trata de regresar a más de lo mismo, sino que nace una cualidad de energía completamente diferente. La motivación del ego es tensa, es urgente, es ruidosa. Vive en la cabeza y se siente como una ansiedad constante por llegar a alguna parte. Es agotadora porque está basada en gestionar el miedo y depende totalmente de la validación externa. En cambio, la motivación que viene de tu esencia, de ese sí mismo que decía Jung, es tranquila, es paciente y silenciosa. No empuja, atrae y se siente como una calidez en el pecho. No tiene nada que ver con esa tensión o ese nudo de ansiedad. Y en lugar de agotarte, lo que hace es que te genera energía y acabas de hacer las cosas sintiéndote más viva y pletórica que cuando empezaste. Su señal más clara es que se siente como una expresión en lugar de conseguir un logro específico que intentas llegar. Es simplemente sentir que estás expresando lo que eres. Ese es el nuevo propósito que nunca puede venir de fuera. Es algo que tienes que permitir que emerja de ti, desde dentro. Y ahí es cuando tu vida deja de sentirse como esa batalla en la que tienes que esforzarte y sacrificarte y empiezas a sentir una danza mágica de ilusiones que ocurre dentro de ti. Así que el vacío que puedes estar sintiendo ahora mismo, que te quede muy claro, no es la ausencia de sentido, es el comienzo del sentido real. Es un momento en el que no vas a empezar a depender de la aprobación. Es una señal clara de que estás yendo más profundo, que estás siendo despojada de esos mapas falsos y que estás empezando a encontrar tu propia brújula. Así que confía en el proceso, no estás sola. Esa crisálida aparece siempre al final, pero es la promesa de una enorme transformación que es inevitable. Y es que a partir de hoy, durante 10 minutos cada mañana, toma un cuaderno y escribe esta pregunta: ¿qué quieren hacer a través de mí? No intentes responderla con la mente, solo hazte la pregunta y escribe sin censura lo que surja. Hazlo durante 30 días, 10 minutos al día, y observa qué patrones, qué imágenes o qué deseos se repiten. Eso es un mapa muy poderoso, porque la vida auténtica es algo que tienes que aprender a escuchar en ti.
Y este proceso empieza exactamente donde estás ahora, en ese silencio, en ese vacío, en esa desmotivación. Eso es un espacio sagrado donde lo viejo ya se va y lo nuevo todavía está tomando forma. Y si quieres seguir profundizando en ese encuentro contigo misma, tengo un regalo para ti. Te regalo mi cápsula, La ruta al verdadero amor propio, donde vas a encontrar un ebook, un audiolibro, 2 meditaciones, el mapa secreto de la mujer medicina y otras sorpresas completamente gratis solo para ti por estar en mi comunidad. Te dejo el enlace aquí debajo.